Hola a todos, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho entre Libros. Hoy con la reseña de Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Históricas son las novelas históricas, las mejores que he leído. Históricas. Maldita Roma, no sé, pero maldito lo que pesa el libro, sí que os lo digo. Para leerlo en transporte público no es lo más adecuado, pero bueno. Un libro que ya os lo digo de entrada, merece la pena. Los amantes de la novela histórica estamos de enhorabuena con este libro. Es la continuación de Roma soy yo. En principio van a ser, he leído 6 libros, no lo sé. Evidentemente este es un libro que nos cuenta una parte de Julio César que va a continuación de la que nos había contado en la anterior. Muy completo, os he dicho que grandes son casi, y el casi es que le faltan 4 o 5 páginas para las 900. Y la letra no demasiado generosa. Vais a tener al final, también es verdad que hay que descontar unas pocas páginas, porque tenéis unos cuantos mapas de las batallitas, muy bonitos, los agradecimientos, la nota del autor, siempre interesante de leer en una novela histórica, y toda una serie de palabras muy latinos que se utilizan a lo largo de la novela y que ahí viene su significado. Decía que la nota del autor viene al final y recomienda no leerla, no meterse en Wikipedia, eso no lo pone él, lo digo yo, para no destriparos un poco el argumento de la novela. Vale, yo creo que está bien acabar la novela y ver que algo que os voy a decir de antemano, y es que aquellas cosas que puedan parecer más sorprendentes y más increíbles son verdad. Realmente no hay nada inventado. Sí, se pueden fabular algunos diálogos entre los personajes, eso no está reflejado en ningún papel, pero la historia como tal, incluso en datos sorprendentes, auténtica, y os aseguro, os sorprenderá. Esta es una novela bastante diferente, claro, no podía repetirse, a la anterior, a Roma soy yo, porque aquello no dejaba de ser un thriller legal. Algunas batallitas, pocas, porque César ahí todavía no estaba metido en faena, y más bien era las batallas, un thriller legal, muy a lo John Grisham, el defendiendo a los buenos, frente a los malos, que no son más que los senadores corruptos. Eso en el fondo era la primera novela. Eso por aquí ya no podía seguir, porque la historia de César va por otro camino, el que hoy nos presenta. Bien, es verdad que el autor empieza la novela con un spoiler, porque lo primero que nos cuenta es una batallita de Julio César que tiene que romper el sistema clásico de hacer batallas si quiere sobrevivir en aquella que se le ha planteado. Con lo cual ya sabemos que César va a estar al mando de tropas. Claro, que tampoco hay que saber mucho de historia para saber que efectivamente César fue reconocido como un maravilloso guerrero y un maravilloso estratega. Que además la batallita que nos lleva es una batalla en las Galias. Bueno, a lo mejor la juventud no, pero los de mi generación, y hasta unas cuantas después, unas cuantas generaciones no, unos cuantos años después estudiamos latín, y en latín, sí o sí, terminabas traduciendo la guerra de las Galias. Así que sabías que Julio César, porque además lo escribió él, estuvo combatiendo las Galias. Ese es el spoiler, sí. Bueno, y así arranca la novela, ¿eh? Pero en cierta manera es una linealidad de la anterior. Luchó contra los senadores en unos juicios y evidentemente eso no le puso muy a bien con todos ellos, así que como que le mandaron fuera de Roma. Y al mandarle fuera de Roma tiene la primera gran parte de esta novela, una lucha contra los piratas. Viaja por mar y tiene que enfrentarse a los piratas. Esa historia es cierta, ¿eh? Sí, muy sorprendente, pero cierta. Y ahí, a partir de ahí, la novela, hacia adelante. Pero como ya he dicho, una novela que es muy cinematográfica, pero los patrones cinematográficos cambian aquí. Y nada de películas
basadas en novelas de John Grisham, sino que más bien esta es una novela con dos referentes bastante claros en cuanto a series, porque por un lado tendríamos el ala oeste de la Casa Blanca. Allí era la lucha por el poder dentro de la Casa Blanca, los repartos de poder, como se... Aquí, no. Aquí en el fondo lo que estamos viendo es la lucha en el Senado, cómo se repartían los poderes en el Senado. Ese reparto que llegó a ser Pompeyo, Craso y César, ¿sí? Y los dos bandos que había, los populares y los optimates. Que curiosamente, y eso siempre me lo he preguntado y no lo he entendido, los populares allí eran los que decían al populus, al pueblo, en lo suyo. Aquí lo de popular hace referencia a los partidos de derechas. Alianza Popular se transformó luego en el Partido Popular. Y no lo entiendo porque popular viene de pueblo. A no ser que vaya eso de todo por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo. No lo sé. Pero en el fondo aquí, popular es de derechas y los que en teoría defienden al pueblo son de izquierdas y no, en ningún sitio pone la palabra entre ellos popular. Muy curioso. Pues un poco de esta batalla es lo que va, parte de esta novela, y eso continuará en las siguientes. Pero por otra parte es un poco también aquella historia de The Good Wife, que allí no paraba de haber elecciones, que si me presento para fiscal, que si me presento para el Senado, y así voy subiendo puestos. Pues esa fue esta otra parte de la historia de César, ese ascenso para ir adquiriendo poder, para ir gobernando, esa corrupción que ellos tenían en las elecciones, como las elecciones romanas, que eran unas elecciones muy peculiares, marcadas por toda una serie de tradiciones, de normas, todo eso en la novela. Pero en mayores tenemos dos referentes cinematográficos muy grandes, Espartaco y Cleopatra. Por partes, Espartaco. Sí, para mi sorpresa, César joven, por joven me refiero a menos de 30 años, no estamos hablando de un chavalín, fue coetáneo de todo el tema de Espartaco. Espartaco que puso en jaque a todo el imperio romano. Bueno, pues esta historia de Espartaco se nos cuenta en el libro, y son unas cuantas páginas. Aunque se vaya alternando con otras historias, son unas cuantas páginas. Con lo cual dices, tremenda generosidad de este autor, que podía haber escrito un libro perfectamente sobre Espartaco con lo que en esta novela se nos narra. Poquito que cuente de antes de que fuera hecho esclavo y que alargue la historia de su esclavitud y un poco de sus batallitas, porque las batallitas de Espartaco, que las hubo, se cuentan en un visto y no visto, o sea, son bastante rápidas comparado con otras batallas de este libro. Pues sí, la historia de Espartaco está en maldita Roma. Pero también está la historia de Cleopatra. ¡Ojo! No está la historia de Cleopatra, eso llegará, sino el inicio de Cleopatra, su nacimiento, porque ella era bastante más joven que César. Bueno, pues ya se nos da pie a conocer quién era Cleopatra, su primer viaje a Roma, siendo apenas una niña. Todo eso ya se nos va introduciendo y ya nos va diciendo el doctor, tranquilos, que de Cleopatra ya os contaré más en otra novela. Alguna de ellas, las que vengan a continuación, no sé si la próxima tiene que ser la Guerra de las Galias, no confundir con la Guerra de las Galaxias. Ese es otro referente cinematográfico que de momento no es de esta serie. Será el cuarto libro, el quinto. Llegará Julio César y Cleopatra. Aquí todavía no se han conocido. Y eso es un poco lo que es toda esta novela. Sorprendente para mí la manera que tiene Santiago Posteguillo, porque siempre me ocurre igual. Arrancar con una novela de Santiago Posteguillo me cuesta. Yo de pensar 900 páginas, dices, madre mía, es que ¿cuándo voy a acabar yo de leer esto? Y luego te dices, ¿y por qué no habré leído antes? Siempre pasa lo mismo. Aunque aquí es verdad que he compaginado el libro físico, que lo tengo aquí, con el audiolibro, por avanzar un poco más, porque aquí hay cosas muy prácticas. Los planitos de las batallas vienen muy bien para hacerte una idea un poco gráfica de cómo iban, porque es un grandísimo narrador de batallas. Te metes en las batallas y te las explica de una manera genial, pero también te va forjando muy bien todos y cada uno de los personajes que aparecen en esta novela, y eso que son un montón, y a pesar de ser muchos, no te pierdes.
Es verdad que hay historias que podría profundizar mucho más. Por ejemplo, de Pompeyo nos cuenta 4 historias por encima, sin meterse a fondo en sus batallitas, y Pompeyo, tela. Sí, nos cuenta más de la parte que estuvo en España luchando contra Sertorio. Sertorio era del bando de los populares, y en España luchaba contra las tropas romanas. Y allí fue Pompeyo, aunque cuando ya estaba aquello bastante más vencida la cosa, porque otro general romano fue el que realmente lo puso a punto de caramelo el tema, a combatir. Pero Pompeyo luchó contra Espartaco, un poquito, también, se nos cuenta, pero de sus historietas que tuvo con Mitrídates y toda la parte de los persas y de allí de Oriente, se nos cuenta en un suspiro, que volvió muy rico con todas las campañas que hizo allí, sí, un poco más, pero es que si no el libro este no acaba en la vida. Fenomenal, de verdad, me lo digo, es que es muy entretenido. Ahora bien, si a ti no te gustan las historias de romanos y no te gustan las batallitas, ya te digo que en este hay más batallitas, bastantes más, que en la novela anterior. Pero si disfrutas con ellas porque te gusta ese tipo de novela histórica, no lo dudes. Maldita Roma. Porque hay un par de párrafos en el que Julio César está hasta las narices de las guerras y de lo que tiene que hacer, de los sacrificios que tiene que hacer para conseguir el poder de Roma. ¿Qué tiene que hacer? Eso es el libro, de verdad, que está muy bien. Muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad, no pierdas tiempo, que hace falta tiempo para poder ver este libro. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen los avisos y nos vemos. ¡Hasta pronto! Y sí, un poquito acatarrado sí que estoy. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, el buen libro sé.